Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó hacia Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados solía enseñar a la gente. Y ellos se admiraban por su enseñanza, porque su palabra tenía autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, y gritó con gran voz: «Déjanos. ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: «Cállate y deja a este hombre». Y el demonio, arrojándolo al suelo delante de todos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y vino sobre todos estupor, y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta, que con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen?» Y se regaban noticias acerca de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado durante los días de la semana, a excepción del domingo, la lectura del Evangelio de Lucas. La razón es que el pasado viernes se concluía el quinto y último discurso de Jesús en el Evangelio mateano, y a continuación se inicia el relato de la pasión que solo se lee durante el Domingo de Ramos. Por eso se interrumpe a Mateo y se comienza a leer episodios de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene motivos teológicos distintos a los demás. Una clave de lectura es aquella que encontramos en el relato de los discípulos de Emaús, que llaman a Jesús profeta poderoso en palabras y obras, similar al profeta Elías, que incluso trasciende los límites territoriales de Israel para manifestar el poder de Dios entre los pueblos paganos. También es importante tener en consideración el relato que escuchamos ayer, donde Jesús comenzaba su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, y a partir del texto del profeta Isaías comienza un discurso programático que ha de caracterizar toda su actividad misionera. En primer lugar, el Espíritu Santo es protagonista de todo lo que dice y hace Jesús. Podemos recordar que Jesús se encarna en las entrañas de María gracias al Espíritu al inicio del Evangelio lucano. Y cierra este Evangelio cuando Jesús desde la cruz dice: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Por tanto, para Lucas no hay aspecto de la vida de Jesús que no esté marcado por el Espíritu Santo. A continuación, Jesús lee del rollo de Isaías una lista emblemática de acciones mesiánicas que constituyen la irrupción del poder de Dios en la historia humana. Evangelizar a los pobres, liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y restaurar la vida del oprimido. El resto del Evangelio se dirige a narrar la acción del Espíritu en Jesús, que sana, perdona, restaura, dando cumplimiento a esta profecía de Isaías. El relato que acabamos de escuchar es parte de esa acción liberadora de Jesús y el primero de 21 relatos de milagros en este Evangelio de Lucas. Se sitúa en otra sinagoga, ahora en Cafarnaúm, donde según el relato se dedicaba a enseñar en sábado, como era costumbre entre los judíos. Lucas resalta la autoridad que tenía la palabra de Jesús, autoridad que residía por una parte en la eficacia de su enseñanza y por otra en que no se servía de otros maestros para comentar la palabra de Dios, sino que en sí mismo tenía poder y libertad
para darle un sentido nuevo de acuerdo a su misión. De esa autoridad se da cuenta el demonio que menciona el relato, quien parece tener un conocimiento superior respecto al resto de la asamblea, y reacciona pues sabe que Jesús constituye una amenaza para sus propósitos de oprimir la vida humana. Ese mismo conocimiento lleva al espíritu inmundo a reconocer en Jesús a alguien que proviene de Dios. Le llama en efecto el Santo de Dios. Esa expresión, aunque poco común en el Antiguo Testamento, aparece en el Salmo 106 para referirse a Aarón, sacerdote hermano de Moisés, en Segunda de Reyes para hablar del profeta Eliseos y en Jueces para destacar la vocación de Sansón. Pero destaca ante todo la diferencia entre lo impuro de aquel demonio y la pureza de Jesús, según el significado de la palabra santidad, que equivale a pureza, en el Antiguo Testamento. El exorcismo no representa solo una batalla entre el bien y el mal, sino el dominio absoluto de Jesús de acuerdo a su vocación mesiánica de liberar al oprimido. Jesús manda a callar al demonio y evita que el hombre poseído sufra daño alguno. La atención de la asamblea se dirige a Jesús nuevamente. Al principio del relato, se asombraban de la autoridad de su palabra cuando enseñaba, y ahora del poder de su palabra cuando expulsa el demonio. En otras palabras, para ellos, Jesús se convierte en profeta poderoso en palabras y obras. Es importante destacar que en el anuncio del reino de Dios, el exorcismo, la expulsión del mal, es parte fundamental de la tarea de Jesús y de sus discípulos. En efecto, no solo Jesús expulsa demonios con autoridad, sino que también otorga esa autoridad a los suyos para expulsarlos. Por tanto, expulsar demonios no es un mero don en la iglesia, es un imperativo de la caridad. No se hace exclusivamente a partir de rituales o como en las películas de Hollywood con escenas grotescas y fantasiosas. Expulsar demonios es también denunciar con valentía las injusticias que oprimen a los pequeños. Es consolar con palabras de aliento al falto de esperanza. Es educar y enseñar con paciencia y respeto para combatir la ignorancia que distorsiona el rostro amable del Padre. Es convertirnos continuamente de los dioses falsos que nos seducen y nos hacen perder el camino del Evangelio. Expulsar demonios nace de la fuerza de la palabra de Dios, no de nuestras humanas posibilidades, y del entrañable amor de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.